Buenos días, buenos días. Nos encontramos con el doctor y poeta Tulio Galeas. Doctor, un gusto tenerlo para la revista literaria y cultural Ágora, un espacio creado para dar a conocer lo que están haciendo nuestros creadores de pensamiento, como los escritores, poetas, pintores, músicos. Doctor Tulio Galeas, ¿cómo está? Bueno, bien, gracias, recibiéndolo con mucha gratitud, ¿verdad? Y abriendo las puertas de mi casa como si fuera la suya, ¿no? Gracias, doctor, muy amable por recibirnos aquí en su casa. Vamos a empezar con el doctor Galeas, mencionando que él nació el 21 de junio de 1944 y no como aseguran otras fuentes que él tiene 83 años y no, tiene 80 y va a cumplir 81 en junio. ¿Es así, doctor? Así es, correcto. Ajá. ¿De dónde viene doctor, el hecho de que le achaquen a usted que usted le sumen 3 años más? Bueno, no es un problema legal, Ajá. es más bien un problema literario. Quien me puso esa fecha por error fue Óscar Acosta, mi querido, venerado y gran poeta, del cual siempre guardo gratos recuerdos y un eterno agradecimiento. Pero él, por un error o por una simple suposición, cuando yo publiqué mis primeros poemas, que yo tenía como 19 años, él me puso esa fecha del 42. Y desde entonces, por varias veces que le reclamé, me decía, sí, lo voy a cambiar, pero nunca lo cambió. Nunca lo cambió. Pero legalmente, pues yo estoy en el registro de las personas y todos mis documentos con mi fecha normal. Sí, que es el 21 de... El problema es más bien que en aquel tiempo él era una persona que dominaba todo el ambiente literario y fue extremadamente generoso conmigo. Me publicó incluso mi primer libro, Las Razones, en una antología que él hizo, lo publicó completo. Él me tenía mucho aprecio, era una persona muy generosa conmigo, e incluso se tomaba la molestia de llevar mis poemas fuera de Honduras para que se publicaran en otros países. Sí. Doctor, usted nació en Ceiba. Sí, yo soy ceibeño. Sí. ¿Hizo la primaria y secundaria allá en Ceiba? ¿Cómo no? Ajá. Y luego se trasladó aquí a la capital a estudiar medicina. ¿Cómo no? En la Autónoma. En la Autónoma. Sí. Y luego salió al extranjero a especializarse. Sí, me fui a especializar a México, al Hospital Centro Médico Nacional, que hoy se llama Hospital Siglo XXI, porque cuando el terremoto de México, el hospital se derrumbó. Pero eso era un hospital ejemplar. Allí precisamente donde filmó Cantinflas, la famosa película El Médico. El Médico, ajá. Sí. Y también usted, doctor, también fue presidente del Colegio Médico del 80 al 82. Así es, también tuve esa travesura. ¿Se arrepiente? No, ¿O es parte de una...? Al contrario, fue una experiencia inolvidable para mí, que me sirvió no solo para madurar emocionalmente, sino ver la vida en otro aspecto, ¿verdad? Ya con una dimensión más humana, más fraternal. Sí. ¿Qué fue primero, doctor, esa inclinación, esa vocación por la medicina o por la poesía? Bueno, yo creo que inicialmente la medicina, para serle franco, me aterrorizaba estudiar medicina, porque solo miraba los libros que se llevaban en la escuela de medicina cuando estábamos en secundaria y era impactante. Entonces, en cambio, la poesía yo escribo casi desde niño. Y siempre tuve ese amor especial por los libros. Yo me acuerdo que yo, con el dinero que me daban para la escuela, me detenía en una librería a comprar, claro, aquel cosa eran libros de travesuras, de paquines, pero siempre tenía esa inclinación, ¿verdad? Y tuve un compañero que iba un año delante de mí en la escuela, con el cual hicimos una gran amistad, porque vivíamos cerca. Y cuando estábamos en la escuela nos aprendíamos poemas largos, y en los sábados cívicos él recitaba una mitad y yo la otra. Él después llegó a ser un eminente hombre de letras aquí, un profesor de la universidad, y ya nos encontramos ya
adultos posteriormente, porque después de que terminó la escuela no nos volvimos a ver hasta que yo estaba estudiando medicina y me lo encontré y nos hicimos, recogimos otra vez esa vieja amistad. Si le digo el nombre, pues tal vez se va a acordar de él. Desgraciadamente ya no está con nosotros, pues está en un lugar distante. En otra dimensión de la vida. Sí. Él se llamaba Arturo Alvarado. Arturo Alvarado. Sí. Todo un personaje. Sí. Doctor, entonces, ¿y la medicina es por una presión familiar o por una cuestión de tener una vida dentro de lo que cabe económicamente estable, doctor? No, ninguna de las dos cosas. Ajá. Es decir, no a todos los médicos les ha ido bien, hay un montón de médicos pobres por ahora, ¿verdad? Sí. Es más un brío falso que han hecho con la carrera, ¿verdad? Por eso muchos muchachos se han metido a estudiar creyendo que iban a encontrar la fuente de todos los deseos, ¿verdad? Y no, la medicina es dura, es una carrera dura para aprenderla y además el enfrentamiento con la realidad también es dura. Entonces mi vocación inicial era la poesía, la verdad. Pero a medida que yo me fui metiendo en el mundo de la secundaria, empecé a sentir cierto atractivo por la medicina. Pero el problema no era tanto de vocación, era la parte económica. Porque venimos desde aquel tiempo, le estoy hablando en 1962, venirme para Tegucigalpa era difícil desde allá, por los gastos, porque no éramos ricos, éramos familia clase media. Yo vengo de una familia de maestros y peritos, ¿verdad? Así eran las profesiones que tenían mis familiares. Y entonces no era fácil mantener a una persona aquí. Y peor sabiendo que es una carrera que por lo menos 6 años sin trabajar. De los 8 años que dura la carrera, eran 6 años sin ninguna posibilidad de trabajar. En el 7º año ya entramos al internado y obteníamos un sueldo. Y luego íbamos al servicio social el 8º año y ahí sí nos pagaban también otro sueldo. Pero los primeros 6 años había que mantener si no era fácil. ¿Quién lo recibe acá, doctor? ¿Aquí en Tegucigalpa quién lo recibe cuando viene? ¿Aquí vivían sus papás o tenía familiares? No, yo tenía una familia, pero la verdad que no teníamos un contacto tan afín, ¿verdad? Pero a pesar que era una familia muy buena y muy noble, pero... Estamos hablando de los 60. Sí, en los 60. Pero pues yo era amigo de 2 personas que estudiaban medicina, que también eran de La Ceiba, y que iban 2 años adelante de mí. Sí. Cuando yo decidí estudiar medicina, incluso yo me metí cuando estaba en último año, a un examen, porque estaba dudoso que me pudieran ayudar en la carrera de medicina, la verdad. Y entonces hubo un concurso allí para una beca a la Escuela Agrícola Zamorano, y yo me metí al examen y afortunadamente gané el primer lugar de la beca, porque daban 3 becas y la primera era con todo incluido. Pero en eso estábamos cuando mi mamá me dijo, no, hijo, no, ya hablé con tus hermanos y te van a ayudar y te van a apoyar. Sí. Así que me vine yo con la ayuda de mi familia y me vine a estudiar aquí, y esos 2 amigos que eran ceibeños que estudiaban medicina me recomendaron el mismo lugar donde ellos vivían aquí, y así fue que yo vine a dar a esa casa donde estuve viviendo un tiempo. Luego, como todo estudiante que nos pasaron miles de aventuras, fui sorteando diversos lugares de vivienda y de comida, ¿verdad? Y al final pues terminé viviendo pues en un lugar solo, ya cuando llegué a mi internado, que ya me podía pagar un poquito más en la habitación, y así pues viví en distintos lugares, pero tuve caseros muy buenos, ¿verdad? Yo tuve gente muy buena, de las cuales recuerdo con mucho cariño, como el abogado Eduardo Trocho, por ejemplo, su familia, que se portaron conmigo de una manera extraordinaria, y a los cuales siempre estaré muy agradecido con ellos. Sí. Doctor, y su primer libro fue publicado en 1970, que se llama Las Razones. Y pero antes, en el 69, con este mismo libro, usted obtuvo el premio de poesía Juan Ramón Molina, patrocinado por la Escuela Superior del Profesorado, que hoy es la UPN. ¿Es así? Así es lo correcto. Ajá.
Es que era la Escuela Superior del Profesorado, como se llamaba antes la Universidad Pedagógica. Sí. Era pues el centro básico para las cuestiones literarias, ¿verdad? Entonces en la universidad había un desprecio grande por ese aspecto, y la que representaba realmente la escolaridad literaria era la escuela superior, y el jefe del departamento era un español, un hombre muy versado en cuestiones literarias, en poesía, incluso le escribía teatro. Y entonces ahí ellos forjaron una serie de personas. Ahí salió Julio Escoto, Eduardo Ver, Saúl Toro, Julián Lanza, bueno, un montón de personas que le han dado mucho nombre al país. Y él se encargó también de dar un poco de importancia a la creación poética. Sí. Cuando él se dio cuenta, un día me fue no sé ni cómo averiguó donde yo vivía, me fui a tocar la puerta porque me quería conocer y platicar conmigo, que había leído mis poemas en el periódico y quería conocerme. Y nos hicimos buenos amigos, ¿verdad? A pesar de la diferencia de edad, nos hicimos buenos amigos, y a instancias de él yo participé en ese concurso. Ajá. Y es verdad de la razón. Sí. Doctor, y estando usted en Ceiba, formó parte de un grupo literario, que es La Voz Convocada y Vida Nueva. ¿Es así? No. Vida Nueva es un grupo de aquí de Teofilo. Ajá. El grupo literario de la Ceiba se llamaba La Voz Convocada. Uh-huh. Y ese fue un esfuerzo que hicimos inicialmente con José Adán Castelar y yo, ¿verdad? Porque desde que yo estaba en el colegio andaba hambriento de hacer un grupo literario y buscar una página donde pudiéramos salir a la luz pública nuestros esfuerzos literarios, ¿verdad? Entonces, pero Adán si yo era entusiasta, Adán me decía, quítate. Hay una anécdota que usted cuenta de don Adán Castelar, que le decía de que usted era poeta a pesar de usted mismo. Sí. Que de hecho usted la cuenta. Sí, yo lo comenté la vez pasada en una entrevista que me hicieron. Sí. Pues Adán era un hombre con una energía y un optimismo y una humildad a prueba de todo, ¿verdad? Sí. Un ser extraordinario, casi irrepetible, ¿verdad? Entonces, cuando yo me vine, nosotros hicimos 2 intentos con Adán. Reunimos gente de la Ceiba interesada en la literatura, algunos que les gustaba escribir cuentos, otros que ejercían el periodismo, y nos reuníamos en una casa donde nosotros vivíamos ahí en el Boulevard 15 de septiembre de la Ceiba, pero solo llegaban a la primera sesión y a la segunda no llegaba nadie. Entonces con Adán le dije, no, yo ya con esto tiro la toalla. Entonces, pero Adán no, Adán siguió insistiendo. Y entonces yo me vine a estudiar medicina, a estudios generales, que es el primer año. Y entonces cuando regresé un día de vacaciones en julio, me dice Adán, fíjate, me dice que ya conseguí un tercer miembro. Y ese miembro me dice que creo que sí nos va a ser fiel. Pero es un muchacho que está en secundaria. Otro conspirador, conspirador. Sí, y entonces lo único me dice que me tiene maravillado, me dice, por el tipo de poesía que escribe. No sé de dónde, me dice, pero ese muchacho es un todo gallardo. Lo deslumbró. Sí, te lo voy a presentar. Y entonces me lo llevó a presentar. Y me enseñó los poemas, y yo quedé igual que él. Y le digo, pucha, acabamos de descubrir una joya. El muchacho se llamaba José Luis Quesada. Ah, Pepe Luis Quesada. Sí. Y entonces él se incorporó con nosotros y nos dio juventud, energía, aunque nosotros todavía éramos muy jóvenes, ¿verdad? Sí. Y entonces... tuve el privilegio de conocer a los dos, y que en paz descanse, a Castelar y a Pepe Luis. Sí. Es que con Adán pues teníamos también, además de la relación literaria, una relación genética. Éramos primos, ¿no? Ajá. Éramos hijos de 2 hermanas. Y entonces... Primos hermanos con Castelar, sí, entonces. Sí, sí. Entonces teníamos esa relación familiar pues que nos unía más, ¿verdad? Con Adán compartimos no solo la literatura, hasta los juegos deportivos, hasta nos gustó el béisbol. Y Adán era pitcher, era zurdo, Adán pitchaba con la zurda. Era zurdo, yo jugaba béisbol también cuando estábamos allá, en la Ceiba, de 14, 15 años. ¿Con pelotas de calcetín era o cómo era? No, béisbol. ¿Había béisbol? Béisbol. Hicimos 4 equipos allá, mira. Y todo, pelota verdadera y bate verdadero, guante verdadero. ¿Financiado por del banano, cómo era? Por nosotros mismos.
Sí, hubo un tiempo que un entusiasmo grande por el béisbol. Sí. Incluso tuvimos un campeonato allá, pero desgraciadamente no hubo forma de mantenerlo estable por eso, porque no había un sostén económico. Sí. Y entonces, y porque gran parte de los que jugaban, gran parte, un número pues, por lo menos apreciable, la gente ya de mayor, ¿verdad? De 30, 40 años, y el béisbol como que lo fatigaba un poco, entonces variaron y se pusieron a jugar softball, que es un deporte más suave, más tranquilo, y después en la Ceiba predominó el softball, que en la Ceiba fue un... Por influencias norteamericanas me pareciera que esos deportes, béisbol y el softball, sí, para ese tiempo... Sí, la diferencia es que el béisbol es un deporte más dinámico, más fuerte. El softball es un deporte más tranquilo, ¿verdad? Incluso la pelota es menos veloz, ¿verdad? El juego de béisbol es más rápido, más agresivo. Sí. Doctor, aparte de su libro, el primer libro que llama Las Razones, usted también ha escrito Cambio de Alas, Razones y otros poemas. Esto hasta tercera edición, primera, segunda y tercera edición, y Armas del Crepúsculo, y últimamente Habitaciones de la Memoria, y el año pasado Indefenso Animal Solitario. Sí, sí. Ambos de poesía, todos los libros de poesía. Yo escribí un poco algunos cuentos al principio, pero la verdad que nunca me animé a publicarlos porque creo que me iba mejor con la poesía. Entonces, a pesar de que Adán me animó, ¿verdad?, que los publicara, pero yo la verdad que nunca los publiqué. Y eso fue la razón, ¿verdad? Pero el libro que me abrió a mí las puertas fue Las Razones, ¿verdad? Porque sí, fue el primer libro que yo publiqué. Sí. Saludos le manda Edilberto Borjas. Saludos, maestro. Sí. Un placer. Cantarrana seguramente estará por aquí en Tegucigalpa ahí. Sí, él es una mixtura cantarrana. Sí. Sigue conspirando Edilberto Borjas. Así es, un ser extraordinario, un hondureño muy valioso, ¿verdad? Que sí. Es un orgullo para mí tenerlo como amigo. Muy activo y sigue haciendo gestión cultural. No, además un hombre muy culto, ¿verdad? Sí, sí. Doctor, este poema, que de hecho en las fuentes consultadas aparece como poemario, pero creo que es poema, usted nos va a sacar de la duda. Buscando a Jacobo Cárcamo. Sí, es un poema. Es un poema. Sí, ajá. Porque en las fuentes consultadas aparece como poemario, y un poemario significa que es un libro, ¿no? Claro. Ajá, pero este es un poema. Un poema del libro Cambio de Alas. Cambio de alas, muy bien, mira. Ajá. Cambio de alas. Jacobo Cárcamo fue un paisano suyo de... Sí, él nació más bien en el departamento de Lloro. De Lloro, correcto. Él nació en un lugar ahí de Lloro y él tuvo algunas referencias más bien con mi familia, porque mi familia inicialmente vivía en el campo bananero, y entonces esa fue su relación, y a mí lo que me llegó posteriormente fue su poesía, cuando yo conocí sobre todo la poesía que él escribió en México, que la verdad fue de su parte, porque yo diría que es uno de los grandes padres de la poesía vanguardista, y era increíble cómo en Honduras usted no conseguía un libro de él, imposible. Sí. Era todo una odisea. Y entonces un día mi hermano, que vivía en Nueva Orleans, que le gustaba mucho la poesía también, vino aquí y me dijo, quiero que me ayudes a buscar un libro de Jacobo Cárcamo. Y anduvimos dándole vueltas a todo lo posible, y nunca lo pudimos hallar. Sí. Y al final, pues, el poema concluye en eso, porque al final el poema dice que cuando yo estaba en las últimas, oí alguien en un susurro de un verso de él, y entonces ahí comprendí que al poeta no hay que buscarlo en el exterior, sino que dentro de uno mismo. Sí. Doctor, a usted generalmente lo conocemos como Tulio Galeas, pero usted tiene un segundo nombre. Un primer nombre. Un primer nombre. Sí. Sí, mi nombre completo es Jorge. Porque también ahí me confunden, me ponen Marco Tulio, ¿verdad? Yo me llamo Jorge Tulio. Sí, por eso de hecho le hago esta pregunta, para que de hecho también estas entrevistas quedan como un registro bibliográfico, como una fuente de consulta para un futuro, ¿no? De lugares donde nacieron, cómo se llamaron, porque le contaba que
extracámaras que el año pasado estuve conversando con Murillo Selva, y Murillo Selva también tiene... A mi gran hermano. Sí, jovencito Murillo Selva, que el año pasado estaba cumpliendo 91 años, va sobre el 92 en este, pero él me decía... Todo un adolescente. Todavía. Sí, está jovencito, y me decía... es que algunos me dicen que yo nací en el 34, otros en el 36, pero yo nací en el 33. Entonces, por lo tanto, voy a cumplir 91 años, que es el año pasado. Entonces, estas conversaciones sirven también como eso, ¿no? Como fuente bibliográfica, ¿no? Como una fuente de consulta. Entonces, su nombre sería Jorge Tulio Galeas Agurcia. Ajá. Muy bien. Lo otro, doctor, del 12 de junio, perdón, del 21 al 26 de mayo, o sea, dentro de 2 meses, usted va a ser homenajeado en el Festival de los Confines, en el 9º Festival de los Confines, que se celebra en Gracias, ¿sí? Que lo dirige pues el amigo Salvador Madrid y otros compañeros ahí que le colaboran. Sí, cómo no. Sí. Y ahí también va a publicar un libro, una antología, pero dentro de la antología usted me comentaba de que habrá un libro inédito. Claro. Sí. ¿Qué libro es este, el inédito que va a publicar dentro de la antología? Se llama las reglas del oficio. Las reglas del oficio. Pero ahí va incluido, es que ahí es una selección poética casi de mi obra total. Pues, total es imposible, ¿verdad? Porque yo escribí muchas cosas que nunca publiqué, o algunas que publiqué, pero a veces ya no las quise incluir por diferentes razones, porque tal vez los puntos de vista no siempre son los mismos, ¿verdad? Sí. Con el tiempo uno madura, tiene una visión. Yo me acuerdo que yo tenía un poema Tegucigalpa que me arrepiento de haber escrito, sí, porque la trataba muy, muy mal, ¿verdad? La ciudad, que es una ciudad que ha sido en realidad generosa conmigo, buena. Aquí nacieron mis hijos, aquí me casé, aquí me formé en mi profesión. Esta ciudad me ha dado mucho más de lo que yo esperaba, sí, y entonces es una ingratitud que yo con todo lo que he recibido la traté mal, ¿verdad? Entonces sí, no es justo. Entonces ese poema lo quise, después de los tantos que yo eliminé, porque ya era otra visión distinta, independiente de que la ciudad tenga o no sus defectos, ¿verdad? Con cualquier cosa. Pero usted no va a decir de su madre porque tenga defectos, ¿verdad? Sí. Usted más bien la tiene que admirar y querer, ¿verdad? Sí. Saludos le manda un poeta muy bueno que yo admiro mucho, se llama René Novoa. ¿Cómo no? Sí, un poeta. Muchas gracias, René, un fuerte abrazo. Poeta entrañable. Es un buen poeta. Sí, sí. Doctor, volviendo a lo que es al festival, el Festival Los Confines, que se va a celebrar en mayo en su 9ª edición, el libro, la antología, se va a llamar Las Grietas del Silencio. ¿Cómo no? Sí. Y a la vez también en esta fuente que consulté, usted mencionaba de que usted ha sido poco para los reconocimientos. Sí, es que como parte de mi vida fue absorbida por mi profesión de médico, porque la medicina, como lo he dicho en otras ocasiones, es una madre absorbente, ¿verdad? Posesiva, y nos deja sin oportunidades para otro tipo de actividades, y hay que saber uno escoger el tiempo y mezclarlas, ¿verdad? Para que no se pierda, porque la poesía también es lo mismo. Sí. Si usted deja de escribir mucho tiempo, poesía se pierde y cuesta mucho volverla a encontrar. Sí, de hecho hacia ahí eso me lleva a una de las interrogantes que traigo es cómo logró llevar la medicina con la poesía y hasta un cierto punto salir ileso. Bueno, salí con algunas heridas, ¿verdad? Porque pude haber escrito mejor si me hubiera dedicado un poco más a ella, ¿verdad? Pero porque el problema fue que la parte física, ¿verdad? Yo hubo un tiempo que salía de mi casa a las 6:30 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Y además hacía turnos en un hospital. A veces sí, llegaba y me llamaban, llegando y me iba a operar. Y entonces era físicamente muy agotador. Y entonces, poco a poco yo fui tratando de dosificar esa cosa, ¿verdad? Y
y siempre dejando el espacio necesario a la poesía, porque la poesía era para mí tan vital como respirar. Sí, sí, de hecho eso me lleva a otros poetas con los que usted convivió, como por ejemplo Rigoberto Paredes, el mismo Pepe Luis que usted me menciona, a Castelar y a Eduardo, más inclinados a una vida un tanto bohemia, y a usted veo que por su profesión o por una elección misma, usted trató de mantener un cierto equilibrio. Bueno, sí, más bien por eso, ¿verdad? Porque mi profesión me limitaba mucho, porque me absorbía, ¿verdad? Pero pudo también en un cierto punto de mandar al carajo la medicina y decir, voy a dedicarme a ser poeta, por ejemplo. Desde que yo me acuerdo cuando estaba yo en último año de medicina, Eduardo Ober, que fue como un hermano para mí y cuya ausencia para mí ha dejado un mundo vacío que no he podido llenar. Que en paz descanse, murió hace 2-3 años. Sí, Eduardo era una de las personas que yo más he querido en mi vida, una persona extraordinaria, con el cual nos hicimos amigos muy jóvenes, incluso vivíamos en el mismo edificio. De casualidad coincidimos y un día me tocaron la puerta a mí de mi cuarto y me dice, ¿vos sos tal? Sí, fíjate que yo soy tal. Entonces me dijo, vamos a tomarnos una cerveza, me dijo, don Juan. Ajá, sí. Y nos fuimos a tomar una cerveza. Y de ahí sí hacíamos grandes clásicas con Eduardo, de poesía, de literatura en general, de cuentos, de novelas, hasta altas horas de la noche. Y el lugar donde íbamos nos miraba así con cierto recelo, ¿verdad? Porque ese par de clientes con 2 cervezas estaban aquí toda la noche. Toda la noche. No eran rentables. Sí. Sí. De hecho hay una anécdota que no sé si es cierta, he escuchado por ahí, que como Eduardo tenía un estómago abundante, dicen que en cierta ocasión estaban con García Márquez, y dijo Eduardo, cuando le preguntó el apellido a Eduardo, dijo Eduardo Ver, ve, este ya trae el bar incorporado, en que dijo García Márquez. No sé si la anécdota es... No, sí, esa es una broma. Sí. Hasta canciones le hicieron a Eduardo Viera. Sí, ¿verdad? Sí, pero no las digo en público, porque da respeto a mi gran hermano. Sí. Doctor, un creador de pensamiento, de hecho ya tengo un cierto temor al mencionar la palabra intelectual, no porque no lo merezca, sino porque Eduardo Galeano dijo hace poco, miré una entrevista, una declaración, de que un intelectual es aquella persona que separa la cabeza del corazón, es una persona que solo razona pero no siente. Entonces yo ya me quedé con el miedito de utilizar la palabra intelectual, ¿va? Pero le diremos como doctor, usted como una persona creador de pensamiento, involucrada en el mundo del arte, que no es ajeno a la realidad económica, política y social del país, me interesa saber su opinión sobre nuestra realidad, doctor. Sí, solo una pequeña observación. Sí. Nosotros con Eduardo no les llamábamos intelectuales, les decíamos intelectuales. Intelectuales. Sí. A Murillo Selva, cuando le dicen doctor, entonces él responde, más doctor es usted. Sí. Sí. Bueno, yo no puedo evitar eso, ¿verdad? Mire, claro, la realidad de Honduras, yo la he leído, tengo algunos poemas sobre ellos, sí, ¿verdad? Donde yo los expreso. Yo tengo un poema que se llama Insaciable Odisea, se lo recomiendo que lo lea algún día. Tal vez tengo un libro aquí que se lo voy a chequear donde está, sí, para que lo lea, y ahí va a encontrar toda mi opinión política de esta realidad, sí, que a veces es difícil definirla a este nivel. Incluso en ese poema hasta me salgo de mi técnica habitual, y es un poema muy largo, como de 10 páginas, ¿verdad? Y entonces donde me salgo de mi habitual manejo técnico, pero yo tenía toda esa cosa metida dentro de mí, sí, y tuve que volcarla, ¿verdad?, en un poema, y no lo pude resistir. Y entonces cuando lea el poema usted va a entender mejor cuál es mi punto de vista. Sí. Pero de hecho me interesa saber, y no quiero que quede ahí, porque yo entiendo que por algunas razones a cierta edad y a veces
ya uno no quiera complicarse la vida. Al contrario, yo soy el que le puede decir la verdad a cualquiera en la cara sin temor a nada. Sí. Bueno, mire, que vamos a decirle que este país ha vivido en unas crisis horrorosas, ¿verdad? Aquí la política es un medio de enriquecerse y no un medio de ayudar a los demás, ¿verdad? Yo no vengo de la riqueza y vengo de una clase media, más media baja que media alta. Y entonces, si logré algo en la vida fue producto de mi trabajo, tesonero, mi sacrificio, haciendo turnos, no robándole a nadie, ni cobrando de horarios caros, sino que siempre buscando que lo justo y a veces menos de lo justo en mi trabajo, pero dejar satisfechas a mis pacientes. No, cometí errores como cualquier humano, no fui perfecto, la perfección no es humana, pero siempre traté de hacer lo mejor dentro de mi profesión. Entonces, pero desgraciadamente por eso nunca me gustó mucho participar en política. Yo tuve algunos intentos de meterme en política y milité en el Partido Liberal, ¿verdad? Primero con José Ascona, ¿verdad? Que era ceibeño también, o por lo menos ahí se había creado, y él él conocía a mi familia y entonces decidí entrar con él y posteriormente ya una vez militando en el Partido Liberal, sin ser un devoto, no voy a decir que fue una cosa muy devota, pero sí, participé en actividades del Partido Liberal, hicimos planteamientos de la parte médica, de cómo debía manejarse el Ministerio de Salud, cuáles eran las prioridades que tenía el país y cuáles eran las esperanzas. Desde aquel tiempo nosotros planteamos la posibilidad de quitar ese binomio de Ministerio de Salud y Seguro Social y a veces crear un solo ente, ¿verdad? Que uno controlara la parte hospitalaria y de atención médica y la otra la parte de la medicina preventiva, ¿verdad? Porque esa mezcolanza más bien duplica esfuerzos y disminuye las potencialidades de las dos. Y entonces luego me afilié también con Carlos Roberto Reina, ¿verdad? Y estuve alguna participación también en sus campañas políticas, lo invitamos a él, un grupo de médicos, y esa fue mi última intervención, ¿verdad? De ahí me fui retirando poco a poco, un poco decepcionado de la política, ¿verdad? Porque no me gustaba que las promesas en falso, ¿verdad? Que cada gobernante Ascona, pues sí, yo creo que Ascona fue un buen presidente, un hombre que nunca presumió de sus hechos, no compró periodistas, no salía en los periódicos a diario promocionándose, no traficó con el país. Para mí uno de los mejores presidentes que tuvimos fue José Simón Ascona, ¿verdad? Y pues diría que Carlos Roberto Reina también hizo cosas que valen la pena mencionar y son notables. Pero el esquema general, a veces la gente que acompaña a estas personas no siempre son escogidas con precisión, ¿verdad? Y hay mucha gente ambiciosa que busca el poder por el poder mismo y para enriquecerse. Si alguien se mete si yo por eso en realidad comprendí que la política no era mi camino, porque yo no iba a robarme ni 10 centavos de nada, y iba a salir más bien más pobre porque ganaba más con mi profesión de médico que si me ofrecía alguna chamba en el Estado. Sí. Así que mi profesión siempre ha sido estar del lado de los humildes, de los que sufren, de los que lloran, aunque no siempre he estado allí, tal vez en los momentos oportunos, pero sentimentalmente y emocionalmente yo siempre he estado con los que sufren, ¿no? Porque siempre creo que el que más necesita la ayuda es el que nació con limitaciones económicas, en un ambiente pobre, que es el Estado tiene que ayudarle de alguna manera. Sí. Saludos le manda también el escritor Oscar Amaya Armijo. Sí. Gracias, un gran talento, Oscar Amaya. Fuerte abrazo, Oscar. Sí. También le manda saludos Cesario Padilla, hijo. Sí. Cesarín, mi querido Cesarín. Sí. Casi un muchacho que conozco desde niño, ¿verdad? Sí. Su padre y yo teníamos una amistad fraternal. El periodista Cesario Padilla. Sí, es un gran muchacho. En paz descanse. Muy valioso, Cesarín. Sí. Salió con toda
con toda verticalidad de su padre, ¿verdad? Con toda la revolución, toda la energía, toda la sangre de... Más que todo la honradez, la honestidad, la lucha de Cesario Padilla, ¿verdad? De Félix Cesario Padilla. Un hombre insustituible. Sí. Todo un personaje. Todo un personaje, don Félix. Doctor, para ir finalizando esta breve conversación, en su trayectoria, en su larga trayectoria literaria, si le tocara hacer una evaluación o su opinión sobre los tiempos 60, 70, 80, 90, con esta época en la parte literaria cultural, ¿hay algunos progresos o hemos quedado estancados o vamos en retroceso? No, obviamente que tienen que progresar, porque si no estamos mal, no. Lo que hay es diferencias, ¿verdad? O sea, porque en aquel tiempo había relativamente pocos poetas. Y hay un dicho que dice que, y ahora no, ahora hay una gran cantidad de poetas buenos, por cierto. Sí. Pero hay un dicho que dice que Dios Dios fabricó mucha poesía, pero no tantos poetas. Sí, sí, he escuchado. Pero creo que no es completa esa frase. Creo que Dios, así como multiplicó los peces y los panes, sigue multiplicando los peces y los panes de la poesía para aumentarla. Porque cada vez salen muchachos que sorprenden, pues. Sí. ¿Verdad? Yo siempre he sido partidario que hay que apoyar a los jóvenes, sí. ¿Verdad? Porque en un mundo como este, donde a veces es tan difícil publicar, la poesía pues necesita apoyo. Mire, lo que pasa es que antes teníamos poetas dominantes, ¿verdad? Los grandes poetas hondureños, Roberto Sosa, quizá el mejor de todos los tiempos, de allí Oscar Acosta, otro hombre valioso, Pompeyo del Valle, Antonio José Rivas, Clementina Suárez, nombres que meten miedo, ¿verdad? Sí. Después, dada su alta calidad, y luego vino la generación nuestra con José Adán Castelar, con Rigoberto Paredes, José Luis Casada, Livio Ramírez. Entonces, toda esta gente pues vino y después viene José González, que es otro de nuestros grandes poetas. Entonces, todas estas cosas pues, y ahora hay ese Efraín López Nieto, ¿verdad? Poetas de un alto valor, ¿verdad? Hace poco publicó López Nieto, ¿no? Sí, hace poco publicó un libro excelente. 3 volúmenes. Sí, son 4 libros. 4 libros. 4 libros reunidos en uno solo. Un libro excelente porque es una poesía que es distinta a la forma de escribir tradicional. ¿Verdad? Él se sale y encuentra su propia voz, su propio camino, que es lo más difícil de encontrar en poesía, y él lo encontró. Sí. Entonces, y la poesía, los poetas jóvenes son muy buenos. El poeta Novoa, René Novoa es un poeta muy bueno, Fabricio, Denis, El Salvador Madrid, Catagni, digamos. Entonces hay un montón de poetas jóvenes que me puedo cansar de estar mencionando, que tienen una trayectoria y un futuro brillante. Sí, que tal vez no es momento de juzgarlos porque todavía están jóvenes y no es bueno juzgarlos prematuramente, pero ellos van a alcanzar posiblemente pináculos mucho más altos que los que nosotros alcanzamos, y esa es nuestra esperanza. Sí. Doctor, pues entonces va para Gracias en mayo. En mayo, para allá. Muy bien. Sí. Bueno, hemos conversado con el doctor Jorge Tulio Galeas Agurcia, nacido el 21 de junio del 44, para que quede claro, ¿verdad, doctor? Sí. Bueno, son hoy es 6 de marzo 2025, son las 11 de la mañana. Doctor, sus palabras finales en esta conversación, sin antes le manda saludos también León Leiva Gallardo. Perfecto. Sí. Bueno, mis saludos a León Leiva Gallardo, que es un intelectual, y es decir, es un intelectual en el sentido estricto. Sí, me dice que está en Amapala, no sé si ya lo mandó Trump para acá, porque como es Trump anda desatado, porque León Leiva vive en Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Ya lo corrió. Sí, a lo mejor ya lo corrió, pero es que está en Amapala. Todo lo bueno, pero bueno, que lo bueno nos corra, que nos mande también para acá. Sí, doctor, sus palabras finales en esta... Bueno, agradecerle a usted la entrevista. Sí. Y satisfecho pues de que al final de mi vida pues me ha permitido tener una vida larga y tener espacio y tiempo suficiente para dedicarlo a mis dos pasiones, ¿verdad? Que fueron la medicina y la poesía. Sí. Y doy gracias a Dios pues que
que he vivido lo suficiente para tener tiempo para desarrollar ambas experiencias que nutrieron mi vida y me hicieron dichoso. Y que Me considero un hombre muy feliz, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, dentro de la limitada felicidad que podemos alcanzar en países tan tristes como los nuestros. Sí. Y que vengan muchos años más, con salud y felicidad. Y felicidad. Bueno, hemos conversado con el doctor Tulio Galeas para la revista literaria y cultural Ágora. Comente y comparta esta entrevista, esta conversación para que sigamos creciendo. Gracias, doctor, muy amable. A servirle. Felicidades. Gracias.